¿Cuántos están aprendiendo con el apóstol John Jairo González Bejarano? ¿Sí están aprendiendo? Yo estoy aprendiendo. De veras que sí estoy aprendiendo mucho con él. Entonces, él nos va a traer la enseñanza y está poderoso. Así que ponga atención, haga sus anotaciones, porque es de esa manera usted va a poder decir, aquí estaba, aquí lo dijo, y va a poder estudiarlo. Amén. Apóstol, ¿listo? Gloria a Dios. ¿Cómo está la iglesia? Bendito sea el nombre de Jesús. Miren, hace unos años atrás escuché una canción de un filósofo famoso. Una canción de Franco De Vita. No sé si se acuerdan de Franco De Vita. Esa canción, voy a leer algunos párrafos de esa canción para que usted medite en esto, pero con la intención de lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 20, dice así: la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. Es muy similar a lo que el apóstol Pablo dice en palabras del Nuevo Testamento: tomen lo bueno, desechen lo malo. Si nosotros estamos atentos y estamos en sintonías para aprender de Dios, Dios no va a hablar en cualquier momento del transcurso del día. Y en cosas que uno parece que jamás uno viene a encontrar algo de sabiduría. Por eso dice el texto: la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz. ¿En dónde clama la sabiduría? ¿En el templo? También. Pero podemos encontrar fuera del templo, porque Dios no tiene límites. Bueno, eso es un principio. Esa canción dice así, dice: a 5:45, ya listo para salir, lo espera abajo su taxi, el tráfico y la ciudad. Lleva sus años aquí, tratándose redondear una manera más fácil. Lo que quiere es cantar. Medio poeta el Señor, ha escrito alguna canción, y desde un reproductor los Beatles son su pasión, y sueña con escenarios mientras le cambia la luz del rojo al verde. No hay mucho tiempo para soñar. Luego dice: sobre su espalda una esposa y un hijo que alimentar, pero eso a Luis no le impide en lo que pueda soñar. El pelo largo hasta el hombro, eso no se usa ya, pero a Luis no le importa, lo que quiere es cantar. Pero, más o menos la canción, se me faltó colocar ese párrafo. En la última parte de la canción dice: ya está avanzado en años. Básicamente lo que está diciendo es: nunca logró su sueño. Entonces es una canción triste. Siempre que la cantaba, y tiene un ritmo y es bien pegajosa, pero si uno medita en la letra, uno se da cuenta de una persona que por atender las necesidades inmediatas olvidó las situaciones importantes. ¿Qué es lo importante y qué es lo inmediato? Lo importante son los sueños. Lo importante es averiguar para qué Dios nos trajo sobre esta tierra. En la predicación pasada vimos que un principio de la prosperidad es tener un buen corazón. El principio que vamos a ver en esta noche es el principio de la ubicación. Y el tema en sí le hemos titulado para la noche de hoy, dice, por aquí está: el poder del destino. El poder del destino. Si nosotros pensamos que tenemos un gran destino sobre esta tierra, eso nos va a activar para dar lo mejor de nosotros. Y sobre todo para tener fe. Recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios. El poder del destino. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda epístola de Timoteo, la carta a Timoteo capítulo 1, versículo 9. Observemos qué nos dice el apóstol Pablo. Segunda carta a Timoteo capítulo 2, segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículo 9. Dice de la siguiente manera. Dice Jesús, ¿no? Pues Dios nos salvó, de Dios nos dice el apóstol Pablo: Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa por nuestras propias obras, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Es la versión internacional, pero en una versión antigua, la versión Reina Valera antigua, dice que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, lo cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y de los siglos, ¿verdad?
Y en otras versiones dice quien nos llamó según su propósito. Vocación, propósito, plan, varias cosas se conjugan aquí. Pero me encantó la palabra vocación. Si yo observo y estudio qué significa la palabra vocación, me puse a averiguar de dónde viene la palabra vocación. Es una palabra latina. Es una palabra que significa, se lee en latín vocatio. Y es lo mismo que llamar. Dios nos hizo un llamado. También significa invocar o provocar. Me encanta también la parte cuando dice provocar. ¿Por qué razón? Porque en el momento que nosotros tratamos de desubicarnos, cosas nos pasan en la vida que nos tratan de meter otra vez en el camino por el cual nosotros tenemos que transitar. Tan sencillo como eso. Estos días le decía ya a una persona, le estábamos evangelizando y me decía, no, yo he construido mi propio concepto de quién es Dios. Yo tengo mi estilo, mi idea, no necesito congregarme. Y le explicaba que todo en el universo tiene un manual. Desde el principio de la invención de los científicos, cuando se crea un artículo o un artefacto, siempre se genera un manual, lo cual las personas no consultan. O sea, esto de no leer la Biblia es típico, porque se refleja aún en los aparatos más sencillos. Uno después le explican, mira lo que encontré en mi teléfono, y dices, ¿verdad? Mi teléfono hace esas cosas. Por ejemplo, yo a mi teléfono le hablo y me toma la foto. Yo le digo chis, o le digo, qué sé yo, otras palabras, y te toma la foto, te saca el selfie. Háblale y te toma la foto. Entonces, si no lees el manual, no te vas a dar cuenta que eso tenía esa función tan especial. Y ese es el principio, encontrar entonces qué es lo que dice Dios acerca de nosotros. Eso es vocación, llamado. Pero también en otras versiones dice, no aparece la palabra vocación, sino según el propósito. Desde antes de la fundación del mundo, Dios te conoce y te tiene un propósito. El problema es que nosotros yo llevo 38 años en este mundo. Algunos de ustedes llevarán 45 años. La pregunta es, ¿conoces tu propósito? Porque Dios lo conoce desde antes de que tú aparecieras en el mundo. Pero algunos llevan hasta 55 años y no saben cuál es su propósito. Cuando tú desconoces tu propósito o tu destino, entonces no eres productivo. Te va a pasar lo que le pasó a Luis. No, es que tengo estas necesidades, es que hay que trabajar, hay que rebuscarse, lo que sea, hay que hacer lo que sea, yo soy muy trabajador, y mantienes haciendo cosas que son a la final innecesarias. Porque estás apagando los fuegos emergentes y no estás atendiendo lo importante. ¿Qué les parece? Conectando esto con la enseñanza anterior, observemos entonces lo que dice Génesis capítulo 14, versículo del 17. Lo vimos en la predicación pasada. Cuando Abraham volvía de haber derrotado a Kedorlaomer y a sus reyes amigos, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle del rey. Allí Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Dice que Melquisedec es rey. Se conoce más a Melquisedec como sacerdote. Entonces, en las teorías modernas, las personas dicen que conjugan el tema de la fe con el tema de la parte empresarial. Por eso les digo esta tarde que explicar esto es un poco complejo, pero voy a enfocarme en esto. Si Melquisedec, y claro lo dice la Biblia, es rey, él escoge una de las dos funciones. Y escoge ser para Abraham sacerdote. Como si es rey, no le ayuda a Abraham a enfrentarse contra los reyes. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿Se acuerdan que hubo una guerra? 4 reyes se habían llevado a su sobrino, habían acabado y azotado todo el territorio, y Melquisedec es rey. Se hubiera unido con Abraham para ayudarle en la batalla, sumar en número y hacer la conquista más fácil, pero no actuó como rey, actuó como sacerdote. Para que vayamos entendiendo más o menos el sentido o el propósito de esta enseñanza, recuerden, Luis quiere ser ¿qué? ¿Y a qué se está dedicando? A ser taxista. Su sueño y su pasión es ser cantante, pero tiene unos hijos que mantener. ¿Lo ven? ¿Luis es feliz? Como muchas personas que conocemos seguramente, que están en los empleos. Pues sí, bendito Dios, conseguí el empleo, me salió como dicen en algunas partes, me salió la chamba,
Aquí estoy supliendo la necesidad momentánea, pero no es lo que me hace feliz. No es lo que me hace feliz. Oh, sí están entendiéndolo, perfecto. Luego vamos a encontrar que en ese pasaje de Hebreos, estamos en Hebreos capítulo 7, verso 6, y aunque Melquisedec no pertenecía a la familia de Leví, que es una tribu de Israel, recibió la 10ª parte de lo que había ganado Abraham, a quien Dios le había hecho promesas. ¿A quién de Dios le hizo las promesas? A Abraham. Pero ¿quién recibe la 10ª parte? Porque en esta vida es así. Dios ha destinado que unos reciben promesas y prosperan, y ha destinado que otros reciban la 10ª parte. Y hay que estar claros en eso, para que realmente la bendición esté rotando. Es el diseño de Dios. Dios cuando hace algo lo hace bien. Es el ser humano que va haciendo los cambios, y a veces cambios innecesarios, pero los principios son buenos. El diseño de Dios es perfecto. Entonces Melquisedec bendijo a Abraham, y el 7 dice de Hebreos 7:7, y como todos sabemos, el que bendice es más importante que el que recibe la bendición. Vea, yo les voy a decir algo. Yo en esta prédica quiero resaltar a los hombres de Dios, conocidos en la Biblia como sacerdotes. Para que me entiendan un poquito más el asunto, vamos a irnos al libro de Números, capítulo 34, y vamos a ver cuál es el modelo económico establecido por Dios en el tema sacerdotal. Números capítulo 34, si no estoy mal, desde el verso 14 en adelante. Dice ahí: pues las familias patriarcales de las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés ya recibieron su heredad. ¿Qué dice el 15? Eso nos hablan de una heredad. Ahora vamos a observar el verso 2 del capítulo 34. Dios le había ordenado a Moisés repartir los territorios de las 9 tribus y media haciendo sorteos. ¿Estamos bien? 34:2. Y el 3:4 dice: los descendientes de José se habían dividido en 2 tribus, la de Manasés y la de Efraín. Moisés ya había repartido la tierra al este del Jordán entre las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés. Dice: a los descendientes de Leví no les dio ningún territorio. ¿Usted cómo ve eso? Dios dándole a todas las personas herencia, y a la tribu sacerdotal, a la tribu de los que sirven a Dios, no les da territorio. ¿Cuántos quisieran servir a Dios sin territorio, sin herencia? Pero no vemos a esa tribu protestando. Es el diseño de Dios. Todos tienen su parte, todos tienen su porción. Y usted, mijo, ¿a qué le dice a los de Leví? Como si, parafraseando el asunto, usted, mijo, me tiene a mí. Todos tienen heredad, toda la tierra les va a producir y les voy a hacer producir cosechas inmensas. Pero ustedes, señores levitas, me tienen a mí. ¿Se animan? Entonces los principios de fe se ven de aún desde el antiguo pacto. Desde el Antiguo Testamento se ve cómo Dios desafía a las personas a la fe. Es interesante eso. Vamos a ver ahora lo que dice Números capítulo 18, versículo 20. Números, capítulo 18, verso 20. También es muy bonito este pasaje. Dice: y Jehová, el Señor le dijo a Aarón: tú no tendrás herencia en el país, ni recibirás ninguna porción de tierra, porque yo soy tu porción, yo soy tu herencia entre los israelitas. Vas a recibir. ¿Pero qué vas a recibir? La 10ª parte de todo lo que trabajan las demás tribus. Eso va a ser para tu descendencia. Primero los levitas, ese es el orden. Los levitas reciben la 10ª parte de todo lo que cosechan las demás tribus, y luego la 10ª parte de la 10ª parte de los levitas, por así decirlo, la recibe Aarón como el sacerdote y su familia.
Alguien tiene que hacer de sacerdote. Alguien tiene que hacer de empresario o agricultor o granjero, como usted quiera manejarlo. Por eso estamos hablando en esta noche del principio de la ubicación. Hubo un tiempo en Israel donde el sacerdocio sí era honrado y los sacerdotes eran bendecidos. Entonces Jeremías, que quería ser sacerdote, Dios lo llama a ser profeta. Ahí sí. Ah, Dios. Entonces Jeremías saca una excusa, por ejemplo, dice, es que soy niño. No digas que eres niño, pero realmente Jeremías le estaba huyendo a la parte profética. Porque si a veces los sacerdotes con dificultad reciben un salario, diga usted un profeta que diga las verdades. En algún momento en la Biblia también encontramos a Samuel, que era profeta y también era juez. Pero la gente dice, no queremos un juez, no queremos un profeta, queremos un rey. Y Samuel se siente triste. Samuel se siente triste. Entonces Dios le dice a Samuel, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. Han rechazado mi gobierno sobre ellos. Realmente este es el modelo original. Estamos en una época donde hablamos reino, reino, reino. Y hablamos de reino, pero confundimos la palabra reino con imperio. Reino con imperio. Le voy a mostrar la diferencia. Me lo dijo un pastor bien lindo. Me explicaba, imperio es el emporio, la multinacional o lo que sea que construyen los seres humanos para su propio beneficio. Reino es la actitud de dejarse gobernar por los principios de la palabra de Dios. ¿En qué estamos nosotros ubicados? ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Un imperio? ¿Qué estamos construyendo? ¿Un imperio o un reino? En el reino solo hay un rey. Y el rey ha establecido unos principios, ha establecido unos diseños que son necesarios ponerlos por práctica. Podemos discutir y hay gente que hace debates teológicos de esto, pero déjeme decirle, ¿por qué le estoy explicando esto? Porque Dios puede hacer que llame a uno de sus hijos a un principio de, como estos, a que sea levita. Pero sucede y acontece que a los levitas les pasa lo mismo que a los muchachos que dicen, papá, quiero estudiar filosofía. Oh, que todo el mundo se manda la mano a la cabeza. ¿Por qué razón? Mi hijo, pero ¿por qué filosofía? O sea, ¿por qué no estudias derecho? Porque todos estamos pensando en la dinámica del imperio. ¿Sabe qué se consigue a través del imperio? Dinero. Pura money. ¿Así se dice? Yo quiero mucha money, money, money. El dinero no tiene valor. El dinero no tiene valor porque en primer lugar el dinero no te puede dar la vida eterna. Trata de comprar la vida eterna con el dinero. ¿Cuánto te vale? En segundo lugar, el dinero no tiene valor porque en una parte de la Biblia expresa que hubo un mago que intentó comprar al poder del Espíritu Santo. Comprar al Espíritu Santo. Y Pedro le dice, seas maldito tú y tu dinero. El dinero no tiene valor. El dinero no tiene valor. ¿Para qué le estoy quitando el valor esta noche al dinero? Para que usted lo pueda dar. Para que usted se pueda desprender. A la gente, ¿por qué le cuesta? Porque lo idolatra. Porque en el dinero está su confianza. Pero vuelvo y le digo lo que dice el texto. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene mi socorro, de ahí viene mi ayuda. Yo no, voy a ver un momentito. Lincoln. Algunos piensan que Lincoln está vivo. Entonces, ay Lincoln, qué pesar, ¿te vas a ir? ¿Te vas a ir de mis manos para apoyar el movimiento misionero a las naciones, para sembrar la palabra en el África o en la India o en donde sea? ¿Tú qué piensas, Lincoln? ¿Te doy o no te doy? Lincoln está mirando para otro lado. Si usted saca uno de 5 en este momento, va a notar que Lincoln no le mira a usted de frente. Lincoln. Pueden haber otros. Es que nunca me he detallado qué caras habían, perdón.
Debía haber preparado esto antes, pero causa la curiosidad. Este es de uno. Ese es el que todos dan. Este es el que todos dan. Este dice: Washington debe ser un personaje importante. Disculpen que no conozco bien la historia americana. Me imagino que es un personaje muy importante. Me encanta este billete. En alguna parte dice, sí, In God We Trust. ¿Así se pronuncia? In God We Trust. ¿Qué significa? ¿En quién confiamos? Pero le ponen el valor más pequeño al billete donde aparece en quién confiamos. Porque yo no veo en el otro billete si dice eso. Ah, sí, también los demás dicen. Perfecto. ¿En quién confiamos? ¿En qué base se fundó esta nación? En la confianza del Dios Todopoderoso. Y eso les hizo primer potencia. Pero cuando la nación o los miembros de su nación empiezan a confiar en el papel que realmente no tiene valor, ahí es donde empiezan los problemas. Por eso le digo que la tribu más bienaventurada o las personas más afortunadas son las que le dieron esa porción. Dios les dice: yo soy su porción. Yo soy su porción. Ah, pero entonces las demás personas pueden protestar y decir: ¿y entonces para nosotros qué hay? Pues no te están dando tierras. No les están dando prosperidad. Pero yo también quiero tener a Dios. Ah, eso es correcto. ¿Por qué Dios separó una tribu para este principio de la dependencia total de Dios? Para mostrarle a las demás tribus que sí se puede. Y para que ellos pudieran conectar la parte de emprendimiento con la parte sacerdotal, con la parte de su devoción a Dios. Ellos siempre iban a ver a una tribu que no tenía cómo sostenerse. Porque si ellos no querían, ahí qué iba a pasar. Si ellos no cumplían el principio, si ellos no cumplían el mandamiento, ¿qué iba a pasar con esa tribu? Pero Dios siempre sacaba su cara o su poder a favor de esa tribu. Entonces, la idea era esta: si ellos pueden vivir así, sin codiciar, sin depender de las cosas del sistema, lo que sea de este planeta, de la tierra, entonces nosotros también podemos hacerlo. Sin vender nuestros principios, sin hacer trampas, podemos prosperar también con los principios del cielo. Por eso Dios separó una tribu especial, llamados levitas, llamados sacerdotes, para mostrarle al resto de las tribus y combinar sus capacidades, sus habilidades, más la comunión con Dios y ser prósperos en todos los sentidos. Porque en todo momento, y voy a explicar esto, es interesante, vuelvo y le digo, hay un debate y las personas no quieren predicarlo así, porque dicen: todos somos llamados a ser reyes y sacerdotes, o sea, empresarios y hombres de fe. Y en cierta manera es cierto, pero hay un principio, hay unas personas que Dios exclusivamente las llama para el sacerdocio. Ese principio que está en el antiguo pacto se sigue repitiendo, porque conozco mucha gente así. ¿Para qué razón? Para mostrarle un ejemplo a la iglesia, para activar su fe. ¿Por qué razón? Es sencillo. Alguien quiere formar empresa. ¿Y cuál es la tentación de un empresario? Ser empleado. ¿O no? Tiene una idea, tiene un proyecto, quiero montar un negocio, pero no ve que su artículo se venda, no ve que su artículo se esté moviendo. ¿Qué hace? La desesperación, agarra un taxi. ¿Y su sueño cuál es? Le pasó a un artista de mi país, Juanes. Ahorita es muy famoso, muy conocido, pero aquí tocaba puertas y nadie lo quería patrocinar. Tocó muchas puertas Juanes, es un paisa de Medellín. Hasta que unos empresarios, unos pequeñitos, vieron que no, este hombre tiene potencial. Solo unos creyeron en él. Y en ese momento que esos unos creyeron en él y grabaron su CD, esa vez ganó como 5 premios Grammy. De un solo tacazo. ¿Los empresarios necesitan tener fe? ¡Claro! ¿Y quién se las va a motivar? Los sacerdotes de Dios. Porque Dios siempre les va a retumbar el ejemplo. Y ese hombre, ¿cómo se mantiene? ¿Y por qué es feliz? ¿Cómo le hace? Y eso le va a motivar a su propia empresa. Eso le va a motivar para que su propio destino se haga realidad. Si su destino es el arte, si su destino es la música. Muchos aquí pueden ser que tengan sus hijos y quieran ser grandes músicos. Pero ¿qué están diciendo sus padres? Mi hijo, ahorita no podemos. Ahorita no podemos. Estudie otra cosita mientras tanto, para que luego se ayude con lo que usted quiere. Y a muchos se les va la vida en ese mientras tanto. En mi país hay una universidad
También conocí un pastor que está aquí en Las Vegas, y ese pastor estudió en esa universidad, es caleño como yo. Y él me decía, yo entré a la Universidad del Valle, es una universidad muy difícil de entrar. Y también enseñan música. Y la entrevista para estudiar música es la siguiente. A ver, ¿usted por qué quiere estudiar música? Si usted llega a contestar por hobby, no lo acepta. Pero si usted llega a contestar, yo voy a estudiar música porque quiero vivir de esto, quiero concentrarme en esto, quiero ser un gran músico, es el único requisito de la condición para que usted lo acepten. No le permiten a usted. Si usted va a estudiar música, dedíquese a la música. Esfuércese por ser bueno, esfuércese por destacar, para que algún día sus canciones suenen y salga adelante. No se pueden servir a dos señores al mismo tiempo. Entonces Dios levantó una raza de personas o a un grupo de personas, aparentemente los dejó sin tierra, pero para mostrar el ejemplo a las demás tribus que en sus propósitos particulares ellos podían prosperar y podían salir adelante. Yo a veces pensaba, yo a veces me considero como de esos predicadores de la vieja guardia, porque los de los años, los predicadores de los años 90 son de esa línea. Cuando yo fui convocado al instituto, cuando yo fui a entrar al Instituto Bíblico de Misioneros, me dijeron, ¿usted por qué quiere entrar a este lugar? Y yo, porque yo quiero servir a Dios. Sí, pero, ¿y cuando esté en necesidad? ¿Va a montar un negocio o va a entrar a una empresa? Y el Espíritu me dice, dígales que no. Dígales que no. Yo, no, yo voy a servir a Dios y voy a confiar en que me va a proveer. Felicitaciones, aceptado. Si yo hubiera dicho lo contrario, no me aceptan en ese lugar. Eso ya pasó hace 20 años. 20 años. Y los que entramos, algunos compañeros que se desviaron de ese propósito, que sintieron miedo, que hicieron un temporal, en el temporal otras cosas, no volvieron al ministerio. Ese es el problema de un empresario que empieza a trabajar como empleado. Ese es el problema de un empleado que trata de ser empresario. El principio de la ubicación. Ubícate, dígale al que está a su lado, ubícate. En la predicación pasada, vuelvo y les digo, hablamos del corazón del oferente, del que ofrenda. Y ahora estamos hablando del principio de la ubicación. Y es saber a qué me ha llamado Dios a esta tierra. No dejando de adorar a Dios, por supuesto, pero manteniendo sobre todas las cosas la fe. La fe. Conozco una empresaria, es una discípula mía, es una hija espiritual, y se le ocurrió una idea de negocio y le dijo a su mamá, mami, présteme 10 millones de pesos, equivalen a unos $3,000, $3,400, $3,300. Préstame 10 millones de pesos, mami, para el negocio. Y le pidió a su hermana, préstame 5 millones, y todo el mundo invirtiendo. Esta empresa va a salir adelante. Y no se vendió nada. No se vendió nada. Y luchó. No, espéreme, mami. Y la mamá diciéndole, la platica, mi hija, la plata que le presté, porque esa es la vida de un empresario. El capital que yo sembré, ¿qué pasó? No, espéreme, mami. Muchos científicos, muchos inventores, así fueron también. Y los presionaban, necesito resultados, necesito que me devuelva lo que le presté. Y ellos diciendo, soy llamado a ser inventor, ¿qué hago? Deme otro patrocinio, deme un plazo, ya va a salir el bombillo, por ejemplo, el caso del foco. Ya va a salir, espere un momento, espere, apóyeme. Y esa tentación, por ejemplo, el caso de los inventores. ¿Sabe qué es un inventor? Una persona que no puede ni a veces dormir pensando en el diseño para que salga el invento, hasta que dé a luz, hasta que dé resultado. Entonces, estamos combinando el principio de emprendimiento con el principio de sacerdocio. Para los dos hay. Ahora, cuando usted lee en el texto, me encanta. Yo sé que algunos, si le prestaron atención, les va a sonar como un poquito injusto, porque el texto dice, y como todos sabemos, Hebreos 7:7, y como todos sabemos, el que bendice es más importante que el que recibe la bendición, ¿verdad? Entonces eso nos pone a nosotros, los hombres de Dios, en una posición de altura. Pero vamos a hablar de un artista. Cuando usted va a una sala de arte, a una exposición, y usted algo le llama la atención, ¿acaso eso no le bendice a usted? Oh, qué buena obra de arte. ¿Cuánto vale? A veces encontramos valores de $10,000, $20,000. Wow, ese artista ahora sí que triunfó. Pero ¿cuántos creyeron en él en el proceso antes de?
¿Cuántas galerías de arte, no, a cuánto les tocó la puerta para que le pusieran ese muñeco torcido que se supone es una obra de arte? Y mucha gente dice, ¿y qué es eso? Pues es el espíritu humano y el artista tratando de explicarle lo que plasmó en ese óleo o en esa escultura. Es el sufrimiento del ser humano. Y el hombre, no, eso es un mamarracho. Hasta que alguien creyó en él. No dejó de persistir, tuvo que tener fe para luego bendecir a otros con su idea. Logró promover su idea, perseverar en el asunto hasta hacerla conocer. Entonces ahí es donde el artista dice, y también se le cumple a él, al artista, al filósofo, al escritor, porque el que bendice es mayor que el que recibe la bendición. Porque en algún momento, después de que nosotros saquemos el producto, después de producir, nos convertimos en gente que bendice con lo que hacemos. Pero los que comienzan este proceso son los sacerdotes. Los sacerdotes trayendo pan y vino. ¿Qué significan palabras modernas el pan y el vino? Cuando los ministros de Dios, por ejemplo, celebran la cena. Allí estamos haciendo un oficio de sacerdocio. El pan y el vino. ¿Qué representa? El cuerpo y la sangre de Jesús. Que el que lo come con dignidad tiene que representarle sanidad. Porque lo contrario es, el que lo coma indignamente le produce enfermedad y la muerte. Pero si lo comen en santidad o con la intención de lo que representa este elemento sacerdotal, entonces tiene que producir lo contrario. Últimamente estoy orando por los alimentos. Ustedes saben que yo como más o menos bien. Y últimamente se me ha ocurrido una oración en los alimentos cuando antes de comer. Señor, y que estos alimentos produzcan sanidad en nuestros cuerpos, ¿sí? Aparte de que nos estén nutriendo y nos hagan más hermosos, ¿sí? Que produzcan ese efecto de sanidad, de restauración. Porque para cuántos lo que se come no los está enfermando cada día. Entonces que provoquen un efecto de restauración. Esas son oraciones nuevas y me encanta. Ve, qué interesante. Así me voy a ahorrar las pastillas, así me voy a ahorrar porque el arroz tiene un efecto restaurador, reparador. Pero ese es el punto. Esa es la bendición, hermanos. Una canción, ya lo vimos, una canción puede recorrer todo el mundo, hacer que las parejas se quieran más. Pero ese hombre, ¿cuánto tiempo no pasó para componerla? ¿Cuántas veces su papá no le dijo, oye, ¿por qué no te pones a hacer algo productivo? No, papá, quiero ser artista, quiero hacer música. Luchó a pesar de los insultos, a pesar de la incredulidad, a pesar del rechazo, y ahora su canción es bendición para muchas parejas que estaban peleadas y dice la canción, ¿y por qué no volvemos? Algo así. Ay, sí, pues sí, ay, sí, mi amor. Yo lo voy a llamar. Me voy a reconciliar. Una canción, una insignificante canción, aparentemente. Llega a los corazones, llega a la mentalidad. Aquí puede levantar Dios artistas. Ahorita el apóstol José Félix va a levantar un programa que se llama Saetas Arte. Apoyando la parte artística dentro de la fe. ¿Es necesaria el arte? Por supuesto que sí. Expresar lo que vemos de Dios, las visiones, plasmarlas en un cuadro. ¿Te imaginas el impacto que va a tener eso? Cada vez que veas ese cuadro, por ejemplo, una visión profética, que alguien tenga la capacidad en el óleo o a través del dibujo, plasmar lo que ve de parte del cielo, plasmarlo en un registro, en un retrato, impresionante. ¿Se necesita? Por supuesto. No sabemos, a cualquiera de los muchachos Dios los puede levantar en el área del arte, en el área de la teología, en el área de la filosofía, las ciencias humanas, la sociología. Pero si usted está pensando con mente de imperio, usted va a estar pensando en que eso no nos va a dar plata rápido, porque tenemos necesidades inmediatas y por eso no va a haber una verdadera prosperidad. Hay una película, la vi estos días, se llama Diálogos con Dios. Hermosa película cristiana, creo que es cristiana, ¿verdad? Bueno, la vi así de repasón. Dios le empieza a hablar a ese hombre, pero pasa una serie de crisis, llega y toca a fondo, consigue empleo y le cierran la empresa, y ese hombre pasa todo, hasta duerme en la calle, y empieza Dios a hablarle como unos diálogos internos con Dios, y empieza a escribirlos en un papel.
Hay papeles, papeles, papeles. Luego eso se hizo un libro. Y luego ese libro se hizo un bestseller. Y luego ese bestseller produjo millones de dólares. El papel, el dinero no tiene valor. Nosotros somos los que le ponemos el valor al dinero, hermano. Es necesario que cambiemos la manera de pensar. El dinero no tiene valor. Yo le pongo el valor al dinero. Es mi fe, como hombre o como hijo de Dios, el que le da el valor a las cosas. Las cosas no me dan valor a mí. Tenemos que entenderlo. Tenemos que zafarnos de eso y romper el paradigma del miedo. Si damos lo poquito, entre comillas, si yo le quité el valor a esto, significa que esto es insignificante. Si yo doy lo insignificante, Dios me va a dar lo verdaderamente importante. Así funciona. Deje de idolatrar esto para que reciba lo verdaderamente importante, lo verdaderamente valioso. Una vez, unos soldados en la selva colombiana se encontraron una caleta de narcotraficantes. Los narcotraficantes no pueden llevar su dinero al banco. Lo meten en huecos, en bolsas, en paquetes. Y estaban felices de la vida. Felices. ¡Wow! El dinero, dinero. Somos ricos. Pensaban en todas las soluciones habidas y por haber. Pero estaban en la mitad de la selva amazónica. Tenían tanto dinero, pero no había ninguna tienda. Tenían tanto dinero, pero había mucho frío. No había una casa donde resguardarse. ¿Sabe qué les tocó hacer para calentarse? Quemar el dinero. Quemar el dinero. En momentos como por ejemplo, cuando le dicen a las personas, su problema no tiene solución, su enfermedad es incurable, dime de qué te sirve el dinero. La enfermedad es un devorador. Y el Señor ha prometido, si ustedes son fieles en sus diezmos y sus ofrendas, reprenderé por ustedes el devorador. Con el dinero que no tiene valor, podemos recibir lo verdaderamente valioso. ¿Usted está entendiendo lo que le queremos decir en esta noche? En todas sus dimensiones. Es el principio de la ubicación. Es el principio de la ubicación. Entonces, vamos a ver la otra parte de este principio. A mí primero, diga al que está a su lado, a mí primero. A mí primero. Dentro del principio de la ubicación tenemos que manejar el concepto de lo primero. ¿Qué es lo primero? Y ahí viene una parte dentro de la mayordomía que se llama primicia. Dice el libro del Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo, creo que el 17, verso 8. Entonces Dios le dijo a Elías, ve a Sarepta, pueblo de la región de Sidón, y quédate a vivir ahí. Yo le he ordenado a una viuda que te alimente. Una viuda. Las viudas no tienen muchos recursos. Otra vez aparece en la escena una viuda. ¿Se acuerdan que en la predicación anterior hablamos de la viuda que dio todo lo que tenía? Aquí aparece otra viuda. La gente está pasando hambre. No hay comida, no hay agua y una viuda va a alimentar al profeta. Algo bien loco, imposible. Dice el verso 10, Elías obediente se levantó y se fue. Cuando llegó a Sarepta, vio a una viuda que estaba juntando leña, entonces la llamó y le dijo, por favor, tráeme un poco de agua en un vaso. Pero ¿cuál era la orden? Que lo alimentara. Pues él va a tantear. Bueno, pues empecemos con lo de beber. Que me calme la sed por ahora, para empezar. Vamos a tantear el asunto. Y ella se lo trae, ¿verdad? Cuando la viuda se volvió, verso 11, para traérselo, él le dijo, tráeme también un poco de pan. Y ahí sí la mujer le dijo, ay. Mira, yo el agua se la doy con mucho gusto porque un vasito de agua no se le niega a nadie. Pero el pan sí ya me queda difícil. Ya darle pan me queda difícil. Dice, literalmente las frases de la mujer están, te juro por Dios que no tengo pan, hasta juro. Te juro por Dios que no tengo pan. Solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Elías le contestó, ay sí, qué pecado con usted, yo me voy. Venga, yo voy a buscar a otra viuda. Eso le contestó Elías.
Qué pecadito no tiene ni para ella ni para su hijo. Este es el punto de la ética de la fe. Elías le insiste, le dice, verso 13, no tengas miedo. Ve, haz lo que has dicho, pero primero cocina un pequeño pan para mí, a mí primero. A mí primero. Elías representa al hombre de Dios. Recuerden que fue Elías, o Dios usó a Elías para cerrar el cielo. El hombre de Dios fue el que cerró el cielo. No llueve, no hay comida, no hay economía, por un hombre de Dios que profetizó que los cielos se cierren. Yo a veces no entendía, cuando apenas estaba conociendo esto de lo profético, que a veces traían a un profeta de un país a otro y llamaban al profeta de Dios y vamos a hacer un acto profético. Hay muchos profetas que van a las fincas, que van a los, porque no está lloviendo, y llaman al hombre de Dios y empieza a llover. Yo no entendía eso, pero ¿para qué lo llaman? El hombre de Dios, ¿qué hace? Y yo veía personas que viajaban de un lado para otro, de un lado para otro. En esta historia, si yo le creo a la Biblia, entiendo que este hombre cerró el cielo. Y yo tengo que entender algo. La mujer tenía que entender algo. Si él fue el causante de que el cielo se cerrara, él tiene que ser el causante de que mi bendición se abra otra vez y fluya. Es lo mismo que dice el Nuevo Testamento, le dijo Jesús a Pedro: lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Luego la carta a los hebreos dicen: obedezcan a sus pastores. ¿Sí o no? No los hagan sufrir, porque eso no les conviene. Literalmente creo que usa la palabra Reina Valera: no les es provechoso. Ahora, yo no me voy a poner la posición de que soy el hombre de Dios, témanme. Nah, tampoco. Ay de aquel que, pues hubo una época que mucha gente se aprovechaba de ese verso y decía: ay de aquel que toque al ungido de Jehová, y todo el mundo. No, tampoco. Tampoco es que me voy a volver papizo. No, el hombre de Dios tiene que reflejar a Cristo. El problema es que cuando el hombre de Dios está reflejando a Cristo, la gente con todo y eso actúa contrariamente. Allí es donde la Escritura dice: no les va a ser provechoso. El mismo Pablo dice: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Y cómo trataba la iglesia a Pablo? Lo trataba tan mal que él se veía en la necesidad de hacer otras actividades para recoger ingresos económicos, aunque no debía estar haciendo eso. Pablo le tocaba hacer, dicen las versiones en español, tiendas, pero en la versión original dice talil, o sea, mantos de oración. Pablo, ustedes saben que los judíos usan un mantito para orar, eso es lo que hacía Pablo. O sea, Pablo en todo caso decía: bueno, yo no me puedo salir del ministerio porque tengo un llamado a tiempo completo, pero tengo un problema económico porque los corintios están todos rebeldes. Voy a hacer algo que me represente ingresos económicos, pero que yo pueda promover la fe. Cuando él hacía tali, él enseñaba a la gente a orar, al estilo de cómo oran los judíos. ¿Lo entienden? Es buenísimo saber esto. Entonces, los judíos siempre que iban a orar, y el Señor también lo hacía, cubría y oraba. Era su manera de orar. Y además que en el desierto usted sabe que ese aparatito pues se cubría del desierto, se cubría del frío de la noche, servía para tantas cosas. Entonces él vendía eso, pero de paso él les decía: esta es la manera correcta de orar. Llévese el talí, lleve 2 por 1 a $5 el talí, a $5. Pero antes de llevarse le va a enseñar la manera como Dios le va a contestar sus oraciones. Tiene que ser en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y allí llegaba y los evangelizaba, hermanos. ¿Ves? Es buenísimo eso. ¿Por dónde vamos entonces? Bueno, está esta mujer y le dice el profeta: no tengas miedo, tráemelo a mí primero. Después prepara pan para ti y para tu hijo, pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra ni el aceite que tienes en la botella hasta que él haga llover
otra vez. La mujer hizo lo que Elías le dijo y tanto ella como su hijo y Elías tuvieron comida durante muchos días. Pero si ella se la gasta con su hijo, ¿qué va a pasar? Si ella no honra al hombre de Dios, al representante de Dios, primero, ¿qué va a pasar? ¿Qué hubiera pasado? Como le pasa a mucha gente hoy en día. La bendición se estanca. Pero lo triste de todo esto es que la gente se le estanca la bendición y están diciendo, venga, ore varón. Óreme otra vez porque es que tengo problemas económicos. Y el varón de Dios de buena voluntad va a orar, Señor, bendícelo otra vez, ábrele los cielos. Y la persona otra vez vuelve y se le olvida. ¿Para quién va primero las cosas? Ok, hago una pausa aquí y explico algo. Esto lo explica un predicador americano también. ¿Qué es la primicia? Ya hablamos del diezmo. El diezmo es la 10ª parte de cualquier situación. $5, el diezmo serían ¿cuánto? La 10ª parte. ¿50 centavos? 50 centavos la 10ª parte. Una vez a un pastor amigo le decía a una señora, yo estoy en contra de eso del diezmo. A mí no me gusta eso. Eso es del Antiguo Testamento. Y le dijo el pastor, ¿ah, sí? ¿Usted no le gusta el Antiguo Testamento? No, eso ya pasó, eso es la ley. Yo creo en el Nuevo Pacto. ¿De verdad? Pues déjeme mostrarle según la Biblia que en el Nuevo Pacto se pide el 100%. Y le citó el texto de Lucas. La mujer lo dio todo. ¿Qué prefieres? ¿Antiguo Pacto o Nuevo Pacto? ¿La gracia o la ley? Porque dentro de la gracia, al cual no escatimó ni a su propio hijo, Dios lo da todo. Dios te lo da todo. ¿Qué espera Dios de ti? Te lo dio todo. Esa es la gracia. Es más fuerte que la ley. Pero yo le voy a invitar a algo, amados y amadas. Empecemos por la ley, pues para más fácil. Empiece con la ley. Hay testimonios de hombres que empezaron con el 10 y les funcionó. Y dijeron, ¿por qué no dar el 20? Y les funcionó. Pues, ¿por qué no dar el 30? No, pues voy a dar el 50. Pero hay gente que es tan tacaña que pasa como el caso del niño que le pide al papá, papi, regáleme 50 pesos. Y el papá le dice, ¿cómo, mijo? ¿Que le dé 40? ¿Para qué 30? ¿Sabe qué? 20 es mucho. Tome 10 y le da 5 a su hermana. Así hay gente. Así hay gente. El concepto de que dice que habla Elías, para mí primero es un concepto que aparece en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 6, 24 dice, busquen primeramente el reino de Dios, que es lo mismo que atiendan primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Atender el reino, atender el ministerio, atender el sistema del sacerdocio primero, entonces nos representa lo demás en abundancia. ¿Y qué? Cuando expresa el texto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿qué es lo justo? Lo justo es atender esto de primero. Por ejemplo, para explicar la justicia, esto me lo explicaba el Señor. Es injusto que en una fila un hombre de 90 años tenga que hacer la cola. En la justicia de los hombres, ¿qué expresan? Que el hombre de 100 años lo atiendan primero. ¿Eso es justo o no? Es injusto que en un camión, en un bus o bus, como quiera que le digan, una mujer embarazada vaya de pie. ¿La prioridad quién es? La mujer en embarazo. Tienen que ceder el puesto. Eso es lo justo. La Biblia dice que la justicia consiste en darle a Dios lo que es de Él en primer lugar. ¿Qué significa en primer lugar? Esto lo explica un predicador americano, el principio de la primicia. Que usted apenas reciba su pago, antes de pagar los biles, antes de pagar los taxes, antes de pagar cualquier cosa, usted separa primero lo que pertenece a Dios. El principio del profeta sigue vigente en los tiempos. El cielo y la tierra pasa, pero su palabra jamás pasa. Eso representa lo que dice el profeta y lo que dice Jesús. Busquen primero, atiendan primero. Dice el profeta, a mí primero. Pero ¿qué hace la gente? De lo que les sobra. Por eso Jesús dice, los demás han traído de lo que les sobra.
atienden todo, paseos, complacencias, lo que sea, lujos, y luego, ay sí, esto para la iglesia. ¿Cómo te va a atender Dios a ti entonces cuando tengas una necesidad? ¿Te va a adelantar en la fila, en tu debilidad? Porque también los enfermos tienen prioridad. ¿O te vas a quedar esperando turno? Porque con la vara que medimos, no volverán a medir. ¿O no enseña eso la Escritura? Es el principio de la primicia. Entonces estamos hablando del diezmo, es la 10ª parte de cualquier bendición que yo reciba, de cualquier ganancia. Y la primicia es darle esa ganancia, esa 10ª parte primero a Dios, antes que pagar cualquier otra cosa. Parece algo como que, ay Dios mío, pero tómese el tiempo. Dios está viendo todo lo que usted está haciendo. Tómese el tiempo. Ay, es que yo después se lo doy, yo lo tengo aquí en la mente. Yo llevo las cuentas aquí, lo que le debo al Señor. Y esas cuentas, créanme que la mente las empieza a hacer rebajar. La mente rebaja las cuentas. Por eso no sea así. Dé primero a Dios. No confíe, no acumule, así sea un dólar, hermano. Aquí no estamos pidiendo que traiga millones, miles. Lo que Dios te da, lo primero. Así sea un dólar. Si ganaste $10, dale ese dólar al Señor. De primero. Nosotros aquí en el ministerio no estamos pidiendo a la gente ni estamos despojándole de su dinero. Estamos diciéndole, obedezca con su corazón y verá que sobrenaturalmente empiezan a crecer las finanzas. Hay un pastor en Almolonga y una vez él predicó, recogieron la ofrenda y le dijeron, pastor, recogimos esto, $3,000. Y él dice, no, cuenten otra vez. Ay, perdón, pastor, nos equivocamos, hay $5,000. No, cuenten otra vez. Volvieron a contar. Ay, perdón, pastor, nos equivocamos, hay $10,000. Cuenten otra vez. Hasta que llegó a 20,000, el Espíritu Santo dice, ya no los mandes a contar. Es así. ¿Cuántos panes había? ¿Cuántos peces? 5 panes, creo. 2 peces. ¿Cuántas personas habían en ese lugar? 5,000 hombres, sin contar sus familias. ¿Acaso Dios no es el Dios de lo sobrenatural? Si usted está sentado aquí, yo creo que usted no está perdiendo el tiempo. Si usted ha venido a este lugar, usted ha venido a aprender principios de que Dios es un Dios de lo sobrenatural. Y los que son obedientes, los poquitos o los muchos que son obedientes acá, ¿son muchos o poquitos? Oh. Lo han notado. Lo han notado como Dios mantiene su economía estable y a otros se las multiplica según el turno y según el caso. Pero también ha notado el día que usted ha desobedecido, usted también lo ha podido notar, ¿verdad? Cómo todo se empieza a echar para atrás. Ubiquémonos. Dios pudiera abrir el cielo directamente y bendecir los ministerios y no ponerle en problema a las personas, pero a Él le ha placido establecer este sistema y no hay otra forma. Ni yo me puedo avergonzar de enseñar esto y usted tampoco puede dejar de obedecer esto. No podemos. Vamos a ver a 1 Corintios capítulo 13, por favor. Vamos a ver el conflicto que experimentaron los corintios. Primera carta a los Corintios capítulo 13. Verso 1. Dice, aquí está, 13. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo, voy a leer otra versión. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte de Dios o profetizar y conocer sus planes secretos. De nada me sirve mi confianza o mi fe en Dios o tener mucha fe o una fe que haga mover montañas. Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dedicarme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El que ama tiene paciencia y una serie de cosas. ¿Por qué Pablo habla del amor? ¿Y por qué estoy hablando del amor en este principio de la ubicación?
Porque los corintios querían los dones de los demás y no estaban buscando para lo cual Dios los había llamado particularmente a ellos. Entonces, todos querían hablar en lenguas, todos querían profetizar, nadie quería servir. Entonces, lo que está diciendo el apóstol Pablo, si yo tengo algo, pero no tengo amor por ese algo, solo lo busqué para competir, de nada me sirve. El principio de la ubicación, entonces no voy a poder prosperar. ¿Sí me explico? Algunas personas hacen cosas porque ve que a otro le fue bien, entonces vamos a hacer lo mismo. Y no está manejando la idea de la singularidad. Yo no tengo que hacer necesariamente lo que hacen los demás. ¿Lo asimilan? Si usted está copiándole a otra persona, usted no puede prosperar como debiera prosperar. Porque no va a tener amor a lo que usted está haciendo. No va a tener amor por el don que usted se supone que está ministrando. El principio de la ubicación. ¿Qué les parece? Ese es el contexto de esa enseñanza. Qué delicioso es que usted, ahora, el asunto es este: ¿cómo hago para yo descubrir mi propósito, mi destino? ¿Cómo hago para que mi destino me impulse? Cuando usted es obediente, cuando Dios ve que usted es obediente, Dios es el rey de todos los misterios, Dios es el jefe de los misterios, Dios te va a revelar para qué fuiste llamado. Porque así pasó con Jacob. Una vez que Jacob le prometió a Dios darle todos los diezmos, Dios le mostró la manera en que él iba a prosperar. Le mostró a través de un sueño cómo las ovejas podrían multiplicarse manchadas. ¿Se acuerdan? Le dio la revelación, le dio la clave de la prosperidad, le dio una idea de empresa. Estaba leyendo la historia del dueño de Colgate Palmolive, del de los jabones. Muy pobre él. Y entró a una predicación como estas. Y le dijo: Señor, yo quiero también salir de la pobreza, por favor. Yo me comprometo a hacer lo que dice la Biblia. Y dice que Dios en un sueño, cuenta la historia, le mostró: empieza a hacer jabones. Dios le dio la idea de negocio. Porque Dios destapa la revelación, Dios destapa el misterio. Él es el dueño de la ciencia, Él es el dueño de la sabiduría. Si nosotros cumplimos con obedecer su palabra, sus mandamientos, Él nos va a dar la clave de la prosperidad. Es una promesa. Nos va a dar la creatividad, nos va a dar la inteligencia. Él es el dueño de la sabiduría. Pero si lo atendemos a Él primero, si lo honramos a Él primero, si atendemos primeramente su reino. Coloquémonos sobre nuestros pies, por favor. Quiero finalizar con este pasaje. Está en Jeremías, capítulo 17. Versículo del 4 en adelante. Dice: por su propia culpa, dice Jeremías el profeta, por su propia culpa perderán el país que yo les había dado. Por su propia culpa. ¿Por la culpa de quién? Dijo Adán: la mujer que tú me diste. Dijo Eva: la serpiente que se paseaba por el huerto. ¿Quién tuvo? ¿Y la serpiente a quién culpó? No, dice el Señor: por tu propia culpa. O tu responsabilidad. Le estaba diciendo en ese caso al pueblo en ese momento: por su propia culpa perderán el país que yo les había dado. Serán esclavos en una tierra que ustedes no conocen. Es tan grande mi enojo que parece un fuego que nunca se apaga. Yo, el Dios de Israel, declaro: maldito quien confía en los demás. Maldito quien confía en sí mismo. Maldito quien se aleja de mí. Son como las espinas del desierto que nunca disfrutarán del agua, pues viven en tierras áridas donde nada crece. Yo sé que cuando personas nuevas vienen a un ministerio, algunos conocen este pasaje, algunos que están dolidos con la fe se han retirado y manejan muy bien este pasaje. Literalmente la Reina Valera dice: maldito del hombre que confía en el hombre. Pero aquí está hablando un hombre que les está profetizando a Israel, que les está diciendo: si se arrepienten, Dios va a tener misericordia. Pero ¿sabe qué hacía Israel?
Israel buscaba hacer alianzas con otros países. En alguien tenemos que confiar, a alguien tenemos que creerle. El problema es que ellos habían colocado su confianza y su fe en la gente equivocada. El sentido de este pasaje, el sentido se lo voy a decir, el sentido original de este pasaje es: maldito del hombre que no confía en el hombre de Dios. Es el sentido de ese pasaje. Muchos no honran a sus pastores porque han interpretado mal el texto, porque no lo han visto en su contexto y no saben que el hombre de Dios, su pastor, su pastora, es el receptor que conduce su bendición y la coloca en el lugar exacto para que Dios la vea como un olor fragante. Yo no le estoy diciendo a usted que idolatre a las personas, yo no le estoy diciendo a usted que idolatre a los hombres, yo lo que estoy diciendo es honre. No es lo mismo que idolatrar. Atienda el sistema que Dios ha establecido. Si la viuda no cae en la cuenta de que Elías es el hombre de Dios, que fue él el que cerró el cielo o Dios a través de él, si no honra a ese hombre, para ella no hay supervivencia, para ella no iba a haber esperanza. Usted vino aquí a que su vida cambiara, ¿verdad? A que todo fuera diferente. Pues va a conocer la verdad. Está conociendo la verdad que lo libera a través de hombres. A través de hombres que se la pasan día y noche orando, intercediendo, estudiando, quemándose las pestañas para explicarle a usted el significado correcto de lo que dice la Biblia, para que su vida sea cambiada de verdad. Eso cuesta, pero yo me gozo, no me quejo. No nos quejamos, no nos quejamos. ¿Ves? Si usted tiene la actitud correcta, vuelvo y le digo, mire, Dios va a levantar aquí jóvenes misioneros que le van a creer a Dios, que van a entender lo que significa vivir por fe, levitas. Va a levantar artistas proféticos, va a levantar salmistas. Y esos hijos, esa generación va a cosechar lo que usted sembró, la actitud que usted tuvo con los que estaban al servicio delante de ustedes. Una vez a mi mamá le habló Dios. Mi mamá criticaba mucho al chico que tocaba el piano en la iglesia. Decía: me cae gordo, me cae mal, porque le parecía orgulloso. Mi mamá hablaba sin saber. Yo era nuevo en la iglesia y no sabía que yo iba a ser llamado al ministerio. Y cuando ella empezó a ver que a mí me hacían a veces la vida imposible, que no les caía bien a ciertas personas, Dios le empezó a hablar y le dijo: así como hacías con el jovencito que no sabía si tenía medias o si las medias que estaban en sus zapatos estaban rotas, que no sabías cómo hacía para aprender la música, practicar, y lo criticabas, así ahora estás viendo a tu hijo, o sea, yo. Y ella empezó a pedirle perdón a Dios, porque ella no se imaginaba que Dios a su hijo lo iba a llamar también al ministerio. A veces hablamos de lo que no sabemos. Somos muy atrevidos, muy altivos, muy altaneros. Y yo pienso que el Señor nos está haciendo un pequeño jalón de orejas a través de un hombre de Dios. Padre, te honramos y honramos a los que sirven, a los que ministran, a los que se esfuerzan por buscar tu presencia. Cada uno, Señor, tiene un llamamiento. Cada uno, gracias por los que están aquí, los jóvenes que han podido ubicarse en lo que el Señor, en lo que ellos creen que a lo que Dios los ha llamado. Dios, oro por ellos para que puedan producir música nueva, puedan llevar música a las naciones. Oro por los predicadores que están levantando en este ministerio, hombres y mujeres de Dios, pero también por los que están detrás de bambalinas en el servicio. A veces no nos cae mal alguien, pero se nos olvida que las sillas están acomodadas, el piso está limpio, los baños, por gente que ha sacado parte de su tiempo para servirte. No es justo, Dios. No es justo, Dios. Permítenos honrar tu casa, permítenos honrar tu reino, permítenos buscarte primeramente y entender la estructura que tú has establecido, Jesús. Porque no importa qué tan pequeño sea la persona, esa persona puede abrir o cerrar el cielo, puede abrirnos o cerrarnos el cielo.
Oh,